Hola, buenas damas y caballeros. Hace tiempo que no saco ningún vídeo y la verdad es que tenía desde hace mucho tiempo pensado crear una especie de guía, hacer bastantes capítulos bien explicados, muy bien elaborados, sintetizados, porque hay tanto que saber sobre el formato de la Escuela Oficial de Idiomas, pero la verdad es que al final me di cuenta que no tengo ese tiempo y quizás el formato de preguntas y respuestas así es muchísimo mejor que vídeos perfectos que nunca van a salir a la luz. Entonces he decidido coger algunas preguntas de la página web y responderlas en vivo como lo haría durante una clase. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que viene de David, es la más reciente. Dice, solo preguntar si en tu opinión hay que aprenderse los monólogos de memoria. Ese es mi problema. La verdad es que no, aprenderse el monólogo es muy mala idea, ante todo porque nunca sabes qué es exactamente lo que te va a salir. Entonces puedes perfectamente aprenderte una cosa y luego que te salga otra. Entonces al final, si no puedes tener control acerca de qué tema, de qué topic te va a tocar, entonces no tiene ningún sentido que te aprendas el monólogo. Me imagino que entonces la pregunta es si me aprendo partes del monólogo. Ocurre lo siguiente. La verdad es que no suele ser no depende de nivel, creo que es un consejo para absolutamente todos los niveles. Y es que si por ejemplo te aprendes la introducción al monólogo en general, de memoria, o la introducción a los diferentes puntos, o lo que sería el remate de los puntos o la despedida, es muy probable que haya mucho desnivel entre la fluidez durante las partes aprendidas y la fluidez durante las partes improvisadas. Y desde luego que se ve muchísimo, la verdad es que se ve muy fácilmente cuando alguien simplemente se ha aprendido el trozo y en realidad no posee esta fluidez. Y entonces tenemos que tener en cuenta que la naturalidad con la que hablas es parte de la nota, parte de lo que es la evaluación que se te va a hacer durante el examen. Entonces mi recomendación no sería hacer eso, sino hacer tantos exámenes como puedas. En la página donde se encuentran los modelos puedes encontrar muchos modelos y practicarlos simplemente, o buscar en Google. La verdad es que hay varias páginas web donde puedes encontrar como muchos tópicos de diferentes niveles y diferentes preguntas para speaking, y grabarte tanto como te sea posible, tantas veces como puedas, y luego analizarte. Y recuerda que al principio, sobre todo, importa muchísimo más la cantidad que la calidad. Entonces, si te puedes grabar con una calidad mediocre, por así decirlo, de lo que es el lenguaje, pero puedes grabar 50 veces mucho mejor que 10 pero perfectas, porque tu cerebro funciona a base de repetir las cosas. Por eso necesitas hacer tantas grabaciones como sea posible, con las cuales puedes luego analizarte y ver realmente dónde fallas, dónde te falta, por ejemplo, la calidad de ideas, donde empiezas a andar un poco en círculos, intentar corregirlo. Es mucho más importante que intentar hacer unos 10 grabados perfectamente. Es que también es el mismo caso que me ocurre a mí con lo que es la guía de la Escuela Oficial de Idiomas. Así que aprende de mis errores. La siguiente pregunta viene de Rocío Marín Lozano. Dice, buenos días, soy alumno de la Escuela Oficial de Idiomas de Cataluña. Me estoy preparando para examinarme para el C1 en mayo y flaqueo mucho en el reading y listening. ¿No podéis recomendar alguna página donde pueda encontrar readings y listening de nivel C1 para practicar y practicar? Bien, aquí hablamos entonces de 2 puntos, hablamos de listening y hablamos de reading. Entonces, para empezar, lo que son los listening y estas partes, empezamos con el listening. Listening tiene 2 partes, una un poco la práctica, la otra es práctica del examen en sí, no tanto del idioma. Entonces, para la práctica de lo que es el idioma, recomiendo Freakonomics Radio. Es muy bueno, son podcasts de entre 40 minutos, 30 minutos y una hora. La duración es variable, pero el elemento más importante que tienen es la transcripción, porque las personas que hacen este podcast, la verdad es que hacen un trabajo muy bueno y sacan toda la transcripción de todo el capítulo. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando escuchas, en muchas ocasiones, nuestro cerebro es muy gracioso y a veces entendemos cosas que no son.
Entonces, para asegurarse, después de escuchar, después de hacer un resumen por escrito para tener que trabajar con esa información, siempre es bueno coger la transcripción y asegurarse que efectivamente es exactamente lo que se ha dicho. Entonces, eso es una cosa que recomiendo hacer muchísimo. Ahora la segunda parte del listening, que es la práctica para el examen. Es decir, el formato del examen que vais a ver, con preguntas de multiple choice, fill in the gap. Para eso recomiendo, como en la página de modelos de examen tenéis un montón de exámenes, descargar tantos da igual realmente de dónde sea examen, da igual que sea de Cataluña, como es en este caso, o de Valencia, o de donde sea. El examen todos los exámenes tienen el mismo nivel y el formato es prácticamente idéntico. Entonces no tiene ningún sentido que te limites únicamente a los de tu comunidad, y además las escuelas oficiales no suelen sacar muchos modelos. Tienes uno, puede que dos, y muchas veces no es suficiente para acostumbrarse. Entonces coge tantos exámenes como puedas e intenta simplemente hacerlos. Eso te dirá si estás mejorando, si no estás mejorando, si estás encontrando mejor las respuestas o si tu pronunciación, por ejemplo, no te permite del todo escuchar bien la información. Ahora, en cuanto al reading, recordar que existe lo que es una edición de libros que se llama Graded Readers, que está creada para aquellas personas que están aprendiendo inglés. Entonces puedes ir, en tu caso, como es el C1, sería el nivel 6, Penguin Readers, si no me equivoco se llama la editorial. Luego lo pondré abajo en la descripción del vídeo, pero para el C1 sería el nivel 6, básicamente es el último. Incluso recomiendo, si te vas a presentar al C1, asegurarse de que el nivel 6 es accesible para ti y empezar a lo mejor con libros reales, libros auténticos, dentro de los cuales desde luego recomiendo muchísimo el libro de Harry Potter, todos los libros de Harry Potter, simplemente porque el estilo de la escritora es muy simple, es muy bueno y a la vez muy elocuente. Es exactamente el estilo que necesitarías imitar. Otro autor que podría recomendar mucho se llama Neil Gaiman. Si alguno de vosotros ha visto la serie de American Gods, o si alguno ha leído su libro Los Buenos Presagios, Good Omens, conoceréis el autor, pero también tiene libros para niños, como Caroline o The Cemetery Book. Son maravillosos, son muy buenos porque tienen un lenguaje muy simple, muy claro y también a la vez muy elocuente. La siguiente pregunta viene por parte de Eva. Dice: hola, necesito saber exactamente cuáles son los topics de los writings, ya que me presenté varias veces y siempre suspendo esa destreza. ¿Alguien me puede dar trucos de cómo tiene que ser el modelo de escribir por ejemplo, una carta formal, una queja formal, etcétera? Porque como no digas Dear Juan, ya te quitan 2 puntos en el examen. Necesito ayuda con ese tipo de detalles. Bien. Los topics, realmente, si quieres saberlo, es suficiente con ir a la página de la Escuela Oficial de Idiomas, encontrar la sección donde dicen qué libros están utilizando durante este curso y simplemente coger este libro. Ni siquiera te lo tienes que comprar. Puedes ir a Fnac, puedes ir a Corte Inglés, abrir este libro, o simplemente porque las editoriales ofrecen de manera gratuita, a modo de prueba, lo que es el índice de los temas. Y dentro de ese índice, por como son, verás los topics que te pueden salir, que suelen ser más o menos los mismos: environment, technology, pero siempre es mejor que lo veas directamente, porque según mi experiencia, por lo menos lo que he visto hasta ahora, y no tiene por qué siempre ser así, pero es lo que más me ha ayudado hasta ahora, es el libro de texto que se utiliza suele predecir relativamente bien la posibilidad de los temas que puede salir. Ahora, el siguiente problema cuando dices como no pongas Dear Juan, problemas que tienes en este caso tiene que ver con el formato. Es decir, tienes que saber muy bien qué formato necesitas. Tienes que saber cómo escribir un ensayo, una carta formal, una carta de queja, etc. ¿Qué puedes hacer con esto? Pues es muy fácil, porque los formatos en realidad son muy similares, muy parecidos a aquellos formatos utilizados por Cambridge. Entonces, Cambridge, la ventaja que tiene es que es un examen que ha existido desde hace muchísimo tiempo. Hay una gran variedad de información para este tipo de examen, incluyendo grandes, extensas y maravillosas guías de los diferentes formatos. Entonces es tan simple como que te acostumbres, elabores estos formatos y te los aprendas. El writing, así como por ejemplo a David, en cuanto al speaking, le he recomendado no aprenderse nada,
y aprender a improvisar, porque siempre va a dar mejores resultados. En el writing sí siempre digo que el 80% del writing tiene que venir hecho de casa, donde básicamente lo que son los formatos, lo que son las introducciones, como despedidas formales, sencillos, tía Juan, todas estas cosas ya las tengas preparadas y simplemente tengas que rellenar los huecos según la información que has visto en el enunciado. La siguiente pregunta viene por parte de María José. Dice, bueno, yo soy alumna de C1 de la Escuela Oficial de Idiomas y tengo que decir que practicar el examen oral en clase no se viene practicando mucho, la verdad. Y los listening tampoco. Gramática sí, más, pero sí que es cierto que en las escuelas de idiomas hay que añadir mucho esfuerzo y horas después y si te buscas un profe que te ayude, aciertas, porque lo que se ve en clase no viene siendo suficiente. Y eso es completamente cierto. Quiero dejar una cosa muy clara porque no es motivo de queja, sino más bien es un consejo que uno debería utilizar para sí. La Escuela Oficial de Idiomas se creó como una alternativa o como una ayuda para que aquellas personas que no puedan pagar un profesor particular o una academia de inglés, tengan acceso para aprender ese idioma por la importancia que tiene, precisamente. Lo que ocurre, por la demanda que existe, al final acabamos con algunas ocasiones clases de 40, 50, 30 personas, que obviamente no es nada óptimo. 12 personas, una de las clases que enseñé era de 12 personas y ya la calidad de la enseñanza baja mucho. Entonces lo que dice María José es completamente cierto, tenéis que buscar ayuda de fuera. Y esa ayuda no necesariamente tiene que ser un profesor particular como yo o una academia. Puede también ser simplemente esfuerzo por vuestra parte. Es decir, leer más, hacer más listenings por vuestra cuenta. Como he recomendado antes, grabar los monólogos. Quedar con vuestros compañeros y practicar los diálogos. Todo eso ayuda. Y recomiendo siempre mucho, sobre todo en cuanto a speaking, porque es la parte más difícil de practicar fuera del aula, porque tienes la sensación de cómo voy a practicar algo cuando no tengo una persona que me corrija, que me supervise. Y aunque eso desde luego que te da una gran ventaja, no significa que si no tienes a esa persona, tienes que no hacerlo directamente. No caigáis en esa trampa. Siempre se puede y uno aprende muchísimo escuchándose a sí mismo. Por lo que vuelvo a insistir, grabaros. Y cuando os grabéis, porque mientras estás hablando uno está más nervioso y tiene que prestar mucha atención a lo que está diciendo en ese momento. Entonces, el cómo lo estás diciendo, la gente no lo suele, es difícil, es imposible prestar atención a eso también, porque recordemos que según todos los estudios, la capacidad de lo que es la conciencia humana es bastante limitada. De hecho, es muy, muy limitada. Os recomiendo que leáis un poquito sobre eso. Así que, si os grabáis, primero podéis concentraros en hablar bien y luego concentraros en analizaros. Entonces, no os colapsaréis tanto. Eso lo recomiendo muchísimo. Y la última pregunta de hoy viene de Elena Martínez. Dice, gracias por toda la información que nos ofreces, pero ¿existe algún podcast para nivel de C2? Es muy difícil encontrar información para este nivel. La verdad es que el nivel C2 básicamente es lo que viene siendo corregir a los nativos. No que yo sepa y no suelo recomendar. Tendría que ser un podcast muy académico, tendría que ser un podcast bastante complicado. Por lo general, la BBC 4 es más que suficiente incluso para un nivel C2, por los locutores, por las personas que suelen trabajar en este tipo de radio. La BBC es una radio muy, muy, muy seria, tienen muchísimos programas maravillosos, muy interesantes, pero C2 tiene muchísimo que ver sobre y por encima de todo, porque en C2 de C1, C2 justamente en listening, para mí personalmente es posiblemente de los menores saltos que hay entre todos los niveles. La única dificultad que puedes llegar a tener es vocabulario, pero eso ya no tiene nada que ver con el listening. Entonces digamos que si eres capaz de entender los programas de BBC 4, es todo lo que vas a necesitar para el examen. Las expresiones, las frases hechas, palabras un poquito más rebuscadas, adjetivos más elaborados, eso es lo que podría ser tu problema. Y en ese caso, repito, es cuestión de vocabulario. Por lo tanto, lo único que se podría hacer es leer y estudiar muchísimo. Porque cosas o normas gramaticales que antes de C2, es decir, en C1, B2, son un poco de más bien guías y si te equivocas, bueno, pues no es gran cosa. A lo mejor
la repercusión de esos errores de no comprender algo, no controlar del todo, por ejemplo, gerundios contra infinitivos o frases hechas no es tan grave, en C2 sí es grave. C2 obviamente es un nivel muy elevado. Por lo tanto, el listening en sí, te recomiendo la BBC Full, te recomiendo incluso audiolibros. Luego más abajo pondré el link a un servicio que se llama Audible, es una empresa de Amazon, y lo que hacen es básicamente por una mensualidad, si no me equivoco, de 9 a 10 euros, yo estoy suscrito personalmente, lo que te ofrecen es que cada mes puedes descargarte un libro independientemente del precio que tenga. Te dan un punto y por ese punto lo puedes intercambiar por un audiolibro. Y luego ya lo tienes para siempre. Y esos también son muy buenos. De hecho, cuando salgo a hacer deporte, cuando salgo a correr, cuando voy al gimnasio, cuando simplemente estoy paseando, en muchas ocasiones tengo mis auriculares puestos y estoy escuchando un audiolibro. Entonces, estos libros son muy buenos para el entrenamiento de C2. Espero que os haya servido esto y conforme vayan llegando más preguntas iré sacando más vídeos. Si tenéis alguna pregunta en concreto y os gustaría que os la responda en vídeo, espero esa pregunta. Tenéis tanto los comentarios, la sección de comentarios de YouTube como la página web para hacer estas preguntas. Ahora sí, prometo responderlas más a menudo porque el sentarme y escribir una respuesta, las respuestas rápidas no suelen ser suficientes. Pero para hacer una respuesta bien hecha, realmente se requiere mucho tiempo, especialmente por escrito, mientras que a la hora de hablar puedo simplemente explicarlo como lo he hecho ahora, que es infinitamente más rápido. Así que espero vuestras preguntas y espero que tengáis un buen día. Chao.